Hoy vamos a hablar del ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por el mero hecho de hablar de reconciliación, nos damos por entendido y se abre una proposición inicial de que hubo algún conflicto. Toda reconciliación viene como corrección a algún altercado previo. Y obviamente cuando se habla del ministerio de la reconciliación es porque algún altercado hubo entre Dios y el hombre. Y vamos a hacernos nosotros los inocentes y vamos a preguntarnos, ¿cuál fue el altercado entre Dios y el hombre? ¿Por qué Dios y el hombre tuvieron o tienen que reconciliarse? ¿Qué pasó que se rompió esa relación? Pues bien, tendríamos que irnos a los orígenes de la teología. Y como la teología pretende explicar toda la parte de Dios que nos ha sido revelada, nosotros tendríamos que pensar desde la creación, que desde ese momento tenemos conocimiento revelado a través de las Escrituras de cómo fue esa secuencia de eventos para que nosotros pudiéramos ver la relación que se produjo entre Dios y el hombre. La historia de Dios es infinita, lo sabemos. La historia de la Biblia comienza con la creación. Dios existía antes que eso. Ahora, teológicamente no tenemos una cadena de eventos que nosotros pudiéramos empezar a desarrollar la historia de Dios porque nunca tendría un principio. Pudiéramos solamente tomar como referencia los libros del Génesis, sabiendo que en Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Desde ese momento el hombre comenzó a saber de Dios. Todavía no se había creado el hombre, pero ya eso quedó descrito y desarrollado en la palabra de Dios, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese versículo tiene una cadena de eventos que nosotros quizás no podemos desarrollar o explicar una por una, porque inmediatamente salta al versículo 2, dice: y la tierra estaba desordenada y vacía. Los teólogos historiadores bíblicos dicen que entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2 hay años de por medio. De hecho, hay una corriente teológica que entiende que la expulsión del ángel de luz, de Lucifer, se produce específicamente entre Génesis 1:1 y Génesis 1:2. ¿Cuál es el sustento de esta teología? Bueno, ellos dicen que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y como en el versículo 2 simplemente dice la tierra estaba desordenada y vacía, se entiende que estaba desordenada porque en ese momento Lucifer y sus ángeles fueron lanzados a la tierra, porque Dios no creó desorden. Pero esa historia es solamente un sustento teológico. Usted no tiene que creer eso ni no creerlo. Eso no lo hace usted salvarse ni perderse. Eso es solamente para ir poniendo las cosas en su lugar. Ahora, lo que sí está en su lugar desde siempre es que desde la creación nosotros empezamos a saber de Dios. Y lo que sabemos de Dios desde la creación es que al sexto día Dios creó al hombre. Y lo creó con un propósito mayor. Porque hoy vamos a hablar de ese ministerio de la reconciliación. Y para hablar de esa reconciliación, tenemos que hablar primero de la relación inicial y del altercado que se produce para que entendamos por qué debe haber una reconciliación. En esa relación inicial de apego y de unión entre Dios y el hombre, en ese sexto día Dios crea al hombre y lo crea con un propósito mayor. Subrayen eso, lo que llevan nota. Anoten eso. Fuimos creados con un propósito mayor. Los que no llevan nota, guárdenlo en la mente porque tienen buena memoria o en sus celulares, no sé. De alguna manera guarden esto porque esto es bien importante para lo que vamos a hablar esta mañana. Dios nos creó, yo sé que ustedes tienen buena memoria, Dios nos creó con un propósito mayor. Génesis 1:28. Y los bendijo Dios, está hablando del hombre y la mujer que los había creado, los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Ya ahí queda evidenciado un propósito mayor. Mayor al de los peces, mayor al de las aves, mayor al de la fauna en sentido general, mayor al de la flora.
El hombre actuaba por encima de todo eso. Por eso el Señor le dice, fructificad y multiplicaos. Y le dice, no solamente llenen la tierra, sino sojuzgadla. Sojuzgadla significa conquistar con violencia, obtener con poder y autoridad. El hombre tenía que conquistar con autoridad, con violencia la tierra. Estaba por encima de todo en la tierra. Hay un propósito mayor sobre la creación que se le dio al hombre, porque era el único que era un ser pensante. Por eso la relación con Dios y el hombre es distinta de la relación con Dios con toda la creación. Porque la creación está atada a leyes inviolables. Y ahorita vamos a hablar de esas leyes inviolables. Por eso la palabra dice que los cielos cuentan la gloria de Dios, en que no pueden hacer otra cosa. El cielo no tiene decisión propia, el sol no tiene decisión propia, como para decir, hoy no voy a alumbrar, voy a desobedecer a Dios. El hombre sí tiene esa decisión. Y esa es la razón por la cual esa relación en un punto dado se vio afectada. Primordialmente, el carácter del hombre. El carácter del hombre era determinante en la creación. Pues en la creación, las plantaciones, en sentido general como la flora, tenían su responsabilidad y respondían a su naturaleza. Los animales tienen y tenían su responsabilidad y respondían a su instinto. Pero el hombre tenía su responsabilidad y la tiene, pero responde a un carácter. Un ser pensante que tiene un carácter. Y ahora anoten esa otra palabra. Fuimos creados con un propósito mayor y nosotros tenemos carácter. Ese carácter puede ser el camino hacia Dios o puede ser el obstáculo del hombre hacia Dios. O sea, cuando yo digo que los animales obedecen a la ley natural, a su instinto, y las plantas obedecen a una ley natural, pero el hombre obedece a su carácter, es porque una planta no decide por sí misma si germinar hoy o germinar mañana. No, ella responde a un suelo y a un clima y germina. Pero ella no es que decide, hoy no voy a germinar, hoy no me dio el deseo de nacer, no. Un animal, un león, por ejemplo, de la selva, no ve un venado y dice, tengo hambre, pero yo comí venado ayer, hoy yo no quiero un chivito. Como... No, él tiene hambre y comió venado ayer, y si hoy aparece un venado, por instinto él se va a comer el venado. Y si solo hay venado, él va a comer venado hasta que se acaben los venados. No tiene una decisión ni un carácter, actúa por instinto, diferente al hombre que sí tiene un carácter. El hombre tenía otro tipo de relación con Dios y lo puso el Señor así para que se enseñoreara sobre todo lo creado. Él era el único ser pensante con una personalidad y un carácter, el cual Dios había pedido, y ahí viene algo muy importante. Ese carácter, Dios lo creó con el carácter y le pidió que lo rindiera a Él. Rinde tu carácter al Señor. Porque todo lo que nosotros rendimos al Señor nuestro es adoración. Todo lo que está rendido al Señor de parte de nosotros es adoración. Pues déjame decirte que si tu carácter no ha estado rendido al Señor, por más alabanza que tú cantes, por más corito que tú santes, por más que tú brinques, dances y patalees, no es adoración, no estás adorando. Si tu carácter no está ofrendado delante del Señor, no estás adorando. La adoración, más que las canciones y las melodías, está involucrando el carácter. Entonces, en ese contexto de mayordomía, ¿cuál mayordomía? La que estamos nosotros liderando sobre esta nación, sobre el mundo, sobre la naturaleza, somos los mayordomos de esta creación. El hombre inicia un ciclo de vida conforme a lo establecido por Dios, en obediencia, rindiendo su carácter a Dios. Pero se da aquella peligrosa conversación que se registra en el libro de Génesis capítulo 3. Y esa conversación nos sorprende. Eva es seducida. Y hasta cierto punto nosotros podemos darle el beneficio de la duda y considerar que Eva fue una presa de Satanás, de la serpiente. Pero en el verso 6 hay algo tan contundente que nos sorprende. El verso 6 dice que ella le dio a su marido, el cual comió así como ella. La Biblia no habla nada del momento en que Adán entra en acción. La Biblia habla de la conversación de Eva con la serpiente.
Y miró el árbol y la serpiente se le apareció y le dijo que por qué no lo comía, porque Dios le había dicho que no, pero mira que es lo que sabe, que si tú lo comes vas a ser tan sabio como él. Entonces es verdad, y ella vio el árbol, lo codició y vio que era bueno, entonces la serpiente le dijo que comiera y ella comió. Hubo un coqueteo entre Eva y la serpiente. Pero sin embargo, con el hombre, el primero de la creación, simplemente Génesis dice que Adán llegó, ella le dio y él comió. El hombre es cabeza de la creación y el hombre es cabeza de la familia. Cuando digo cabeza de la familia, no es que todas las decisiones las toma el hombre, ni que solo se hace lo que el hombre dice. No, la palabra es clara y es el libro más equilibrado que hay con lo que tiene que ver con la relación hombre-mujer. Aunque muchas corrientes lo tilden de machista, es todo lo contrario. Pone a cada ser en su debida postura. Y una de las posturas del hombre es que tiene la responsabilidad. Pero este hombre, Adán, llega a un lugar donde está Eva hablando con el diablo y simplemente la ve comiendo, ella le da y él come sin preguntar por qué, sin preguntar para qué, sin decirle, mujer, ¿qué hiciste? Aparentemente, como que eso es tradicional, Bonel. Yo no sé por qué, pero las mujeres, yo no sé, tienen una manera mágica de tener la razón. Yo he llegado a mi casa con la razón y de repente yo, con esta me la voy a comer, pues yo tengo la razón. Yo digo, mira, New York, pues ya ella tiene la razón. Tienen una forma mágica de tener la razón. Uno llega con la razón y la pierde y uno no se da cuenta en qué momento uno la perdió y dice, bueno, vamos a dejar eso así. Pero vemos aquí a un Adán que ni siquiera discute la situación que se está dando y dice, ok, dame, ella le dio y él comió. Él rinde su carácter ante la desobediencia y falla a su propósito mayor. Se puso por debajo de lo creado. Un fruto que él debió enseñorearse sobre él mismo, ahora se enseñoreó sobre él. Falló a su propósito mayor. Se convirtió en un ser inferior. ¿Cuántas veces nosotros hemos rendido nuestro carácter ante la tentación? Es por pecado. ¿Cuántas veces al día nosotros damos cátedra de lo que es no tener dominio propio? ¿Cuántas veces yo al día doy cátedra? Miren, esto es lo que significa no tener dominio propio, lo que yo hago todos los días. Eso es pecado. Con esa falla inicial de Adán, la naturaleza del hombre fue afectada de manera perpetua. Con la falla de Adán, la naturaleza, la humanidad fue afectada de manera perpetua. A partir de ese momento, el hombre nace pecador, perdido, caído y apartado. Desde ese momento, ningún vientre ha cargado un producto exento de pecado, salvo el vientre de la Virgen María, que tuvo a Jesús. Pero a ustedes, ¿alguna vez le ha pasado que alguien le falla a ustedes y en lugar de pedirle perdón o acercarse a ustedes, entonces le huye? Alguien le queda mal. Y como le queda mal, en lugar de ir y resolver eso, lo que hace es que se le esconde. Usted dice, bueno, y en mi corazón lo que está es perdonarlo, como decirle, bueno, no me corra, yo no te llevo nada, olvídate de eso. Pero él sabe que te ofendió, que te faltó, entonces se te esconde. Eso mismo hizo el hombre con Dios. El hombre, Adán y Eva, dice la palabra de Dios, que se esconden de Dios. Y yo no sé si en ese punto que se produce el pecado en el huerto del Edén, y Adán y Eva deciden esconderse de Dios. Yo no sé si en las conversaciones previas, porque Génesis no lo dice, no sé si en las conversaciones previas que tenían él con Dios, porque Dios andaba con Adán por el huerto. Y no sé si en una de estas conversaciones Dios le había dicho, mira Adán, tú sabías que yo soy omnipresente. O sea, yo estoy en todos los lugares al mismo tiempo. Yo no sé si Adán lo sabía, pero ese hubiese sido un buen momento para él decirle a Adán, yo no te había dicho, pero yo soy omnipresente, por si tú te me estás escondiendo, sal atrás de esa mata de plátano. Y Adán andaba corriendo en el huerto. Y eso dio origen a la forma en la que el hombre vive hoy. Nosotros nos reímos de Adán, pero ¿cómo Adán? Hasta de Jonás nos reímos, pero ¿cómo Adán Jonás coge para otro lado y Dios lo está viendo? Y nos reímos de Adán, pero ¿cómo Adán se le quiere esconder en el huerto que Dios lo hizo y se lo sabe de memoria y lo está mirando? Nosotros, por la naturaleza caída, también andamos a veces escondiéndonos de Dios. Conscientes de que no nos podemos esconder, conscientes de que Él nos está mirando, pero pretendemos que no lo está haciendo para sentirnos no culpables de los pecados que cometemos.
Eso dio origen a la forma en la que el hombre vive hoy. ¿Cómo vive el hombre hoy? De espaldas a Dios. Por eso es importante ahora plantearnos la pregunta: ¿cómo se da el ministerio de la reconciliación? Ya a partir del verso 18 se requiere de una explicación más detallada. El 18 dice: y todo esto proviene de Dios. Guarde eso por ahí. Todo proviene de Dios. Nada proviene de mí. Todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y quisiera anexar ahí el verso 19, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nos dio el ministerio de la reconciliación. Se reconcilió con nosotros a través de Jesucristo y luego nos encargó la palabra de la reconciliación. En este punto hay preguntas que cada uno de nosotros debería plantearse y debería responder, dependiendo del lugar o la condición en que nosotros nos encontremos, desde la postura que nosotros estamos. Son preguntas que debe hacerse un no converso. Son preguntas que debe hacerse un converso. Son preguntas que debe hacerse una persona que ostenta liderazgo en la iglesia. Son preguntas que debe hacerse quien desea incursionar en algún ministerio u oficio en la iglesia. 5 preguntas importantes. ¿Entiendo yo la magnitud del ministerio de la reconciliación? Yo entiendo la magnitud del ministerio de la reconciliación. Si me puede buscar un poco de agua, por favor. Número 2, entiendo la forma en que se materializó la reconciliación entre Dios y el hombre. Yo entiendo la forma. Número 3, estoy consciente del costo de la reconciliación, lo que costó la reconciliación. Número 4, ¿quién es la persona de la reconciliación? ¿Quién es la reconciliación? Que no es un acto, es una persona. Y número 5, como tarea, ¿estoy yo respondiendo con mi responsabilidad en el ministerio de la reconciliación? Esas 5 cuestionantes pueden cambiar su vida cristiana. Y yo con esto no estoy mercadeando el sermón. O sea, yo no estoy diciendo para que vean que este sermón tiene importancia, no. Es que para la vida cristiana esto tiene relevancia. Vamos a responderla, cada una de ellas, a la brevedad posible. Y yo sé que al final de esto usted le va a dar la razón a la Biblia. Entiendo yo, pregunta número 1, la magnitud, el concepto magnitud. Entiendo yo la magnitud de la reconciliación. En todo el Antiguo Testamento, Dios quiso enseñar al hombre que su deseo era tener una relación estrecha con Él, una relación de cercanía. Eso usted lo puede leer en todo el Antiguo Testamento, todas las historias de los patriarcas, de los profetas, de los reyes. Lo que Dios estaba buscando era una cercanía con el hombre. Lo vimos al inicio desde Génesis, lo leímos ahorita. En el sermón comenzamos hablando de esa relación de Dios y Adán, de Dios y Eva. Dios convivía con Adán y convivía con Eva. Dice la palabra que Él se paseaba con ellos por el huerto. Y luego de caer en pecado, en lugar de ver un hombre arrepentido, o sea, cuando Adán y Eva pecan, en lugar de ver un hombre y una mujer arrepentidos, lo que vemos es un hombre y una mujer que se esconden y se apartan de Dios. Un hombre y una mujer que deciden huir de la presencia de Dios. Y es Dios entonces quien decide buscarlos. Dios, para que usted lo vea más fácil todavía, pudo haber destruido ese mundo y construir otro. Dios pudo haber hecho ahora la tierra inhabitable e irse para Plutón y hacer gente en Plutón. Pero Dios decide buscar al hombre
Oye, el hombre le falla a Dios y se pone a correrle. Y Dios decide buscarle, porque su intención desde el principio era tener una relación estrecha con el hombre. Por eso en Génesis 3, versículo 9, ¿qué le pregunta Dios al hombre? ¿Dónde estás tú? Él lo sabía. Dios sabía dónde estaba el hombre, pero quería darle la opción de responder, de darme por lo menos una excusa. ¿Dónde estás tú? Y no somos abogados, pero yo entiendo que eso se llama agravante, creo que en el derecho. Tú cometes un delito, tú tienes un accidente de tránsito y abandonas a la víctima y te vas. Ese es un agravante. Fátima, usted que trabaja en el palacio, usted sabe de eso. Si yo cometo un delito y en lugar de ir a entregarme a la policía, yo me voy, yo me convertí en un prófugo. Entonces hay una agravante al juicio que puede empeorar tu condena. El hombre peca, le falla a Dios y en vez de lugar, Señor, fallé, perdóname, comí de lo que me dijiste que no comiera. No, voy a correr. Ahora hay un agravante. Yo pequé y también estoy tratando de huir de tu presencia. Dios, viendo el pecado del hombre, decide buscar al hombre. Dios, mis hermanos, yo quiero que pongamos todo en su debido peso. Estamos hablando de magnitud. Dios decide ir a buscar una cosita que Él creó. Que Él creó el cosmos, un universo. Y en ese universo, para traérselo más gradualmente, en ese universo hay millones de galaxias. Y en esos millones de galaxias está nuestra galaxia. Y en esa galaxia nuestra está nuestro sistema solar. Y en este sistema solar nuestro, que hay 9 planetas y no sé cuánto más han descubierto, hay un tercer planeta que se llama Tierra. Y en ese planeta Tierra hay un huerto. Y en ese huerto hay 2 cositas que se llaman Adán y Eva. Y desde el cosmos Dios viene a buscarlo y a decirle, ¿dónde tú estás? No había yola, no había yates, no había aviones, no había carros, no había cohetes espaciales, no había sondas espaciales. Adán y Eva no podían cruzar de los ríos que estaban ahí y pensaban que se le estaban escondiendo a Dios. Y Dios decide buscarlos. Dios decide buscarnos, trayéndolo al plano presente. Dios ha decidido buscarte a mí que estás aquí en este lugar. Si seguimos avanzando, el hombre no cambia su modus operandi. Y avanzamos hasta el capítulo 4 de Génesis. El versículo 9, ¿qué pasa? Nacen estos muchachos, Caín y Abel. Caín, por el problema de la ofrenda, mata a su hermano y hace lo mismo. Comete un crimen y le suma un agravante. Mato y me convierto en prófugo. Hay un asesinato, hay un crimen, hay un delito que merece una condena, pero yo le pongo un agravante. En lugar de irme a entregar a la policía, Caín se va. Otra agravante. ¿Qué hace Dios? Desciende de otra vez desde el cosmos a ese pequeño planeta, a ese pequeño lugar, y le dice, Caín, ¿dónde está tu hermano? Dios no lo sabía. Dios en amor buscando al hombre. Dios en amor buscando al hombre. Y hasta el día de hoy, el hombre sigue huyendo de Dios, sumando agravantes a su expediente, y Dios en su mismo amor, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando Cristo viene a la tierra y muere en la cruz del Calvario, mientras a Cristo le estaban dando los martillazos en sus manos, en ese mismo instante había gente corriéndole a Él. Y aún así Él dijo, yo voy a dejar esto. No, Él siguió. Aún viendo con sus propios ojos que los que le habían seguido al principio y Él los había instruido para ese momento, no estaban preparados para ese momento y huían de su presencia. Y aún así Él dice, yo voy a terminar esta obra. Dios buscando al hombre. Quiero cerrar esta pregunta con este concepto. La expiación. Dios busca al hombre y le ofrece una expiación. Y como siempre, cuando tocamos estos temas teológicos,
que siempre he dicho, no determinan tu salvación. Es simplemente que tú tienes que tener una postura sobre esos conceptos. Y se habla teológicamente de la expiación ilimitada y de la expiación limitada. Y traigo esto a colación porque sería un exabrupto yo volarme este punto, pero tampoco quiero profundizar mucho porque de esto no se trata el sermón, pero hay que tocarlo porque es un peldaño hacia el lugar que nosotros vamos a avanzar. Y cuando hablamos de la expiación ilimitada y la expiación limitada, son dos corrientes teológicas que sostienen la expiación ilimitada. Dice que Dios envió a Jesucristo y Jesucristo murió por todos los hombres. Esa postura la sostiene Jacobo Arminio. Siempre tengo que enfrentar a estos dos hombres, Arminio y Calvino. Siempre están enfrentados y mi trabajo siempre ha sido como unificar sus conceptos para ver cómo están de acuerdo. Arminio dice que la expiación es ilimitada, que Jesús murió por todos los hombres del mundo. Calvino sostiene la expiación limitada, que dice que Jesús vino y murió por sus ovejas, por lo que iban a ser salvos, que ya él lo sabía quiénes eran. Estas dos corrientes chocan, pero si en algún punto pudiéramos unificar estos dos conceptos, si Dios murió por todos los hombres o solo murió por los que se iban a salvar, podemos unificar esa corriente quizás en pensar que como yo no soy omnisciente, usted no es omnisciente, y usted no sabe, la Biblia no dice con exactitud literalmente, sino que nosotros hacemos deducciones teológicas por los versículos, y créanme que hay versículos que sostienen la teología de la expiación ilimitada, y hay versículos que sostienen la teología de la expiación limitada. Como no hay algo definido y nosotros no somos omniscientes, lo que yo puedo decir es, como yo no sé quién se va a salvar y quién no, o sea, yo no tengo una lista que Dios me bajó, yo tengo que predicarle el evangelio a todo el mundo. Yo no puedo decir, no, porque este no está dentro de la lista de Dios. No. Para mí, el evangelio es salvación. Para todo aquel que cree, sea salvo. Independientemente de las dos teologías. Y ustedes saben que nosotros por formación tenemos una corriente más arminiana que el calvinismo, pero en sus puntos tenemos que darle la razón y en sus puntos tenemos oposición con esto, pero esto no define tu salvación. Lo que yo sí quiero que tú sepas, que independientemente que la salvación sea para todos, o la salvación sea por lo que Dios solamente eligió y murió por esa cantidad de gente, tú no lo sabes quiénes son. Tú tienes que predicarle a todos, como si se van a salvar. Tú no puedes descalificar personas, tú no tienes ese derecho y ese don. Pero lo que sí quiero que quede claro, es que independientemente del tipo de expiación que Dios puso en práctica, Él decidió venir pensando en el hombre. Pensando en el hombre. Estamos claros que hay personas que son para perdición. No hay duda de eso. Pero Dios decidió enviar a su Hijo pensando en el hombre. Y esa es la magnitud de todo esto. El Señor en la cruz del Calvario pagó por todos tus pecados. Y eso sí es importante. Por todos tus pecados. ¿Y sabes qué significa todos tus pecados? Para que quede claro. Que pagó por los pecados que tú cometiste y también están pagos los pecados que tú vas a cometer. ¿Se entiende eso? ¿Quiere decir que ya yo puedo pecar deliberadamente porque mis pecados están pagos? No. Quiere decir que en el momento que te apartes del camino o que cometas pecado, la gracia de Dios todavía te sostiene y su sangre fue suficiente para cubrir esos pecados que tú puedas cometer en el futuro. No se agotan. ¿Tú sabes la magnitud de esto? ¿Tú sabes la magnitud de esto? Saber que ahorita tú puedes salir ahí y pecar, pero entender que también hay un Dios perdonador, que te está mirando con el mismo amor desde el principio. Cuando tú gateabas y todavía no puedes decir mala palabra, te mira con el mismo amor que cuando tú dices una mala palabra de esa. Cuando tu cerebro no podía maquinar maldad, te amaba. Y hoy que tu cerebro maquina maldad, te sigue amando igual. Esa es la magnitud del ministerio de la reconciliación, que Dios está dispuesto siempre a perdonarte, a amarte. Entonces, mi hermano, usted está entendiendo la magnitud de la reconciliación, de que no es un problema marital entre Bonel y su esposa y que nos arreglamos hoy, pero en la próxima no te la perdono. Que yo le perdono un engaño una vez, pero 2 veces no. Dios no te ha condicionado el perdón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos, serás salvo.
Dios no está diciendo, los que tienen de 5 pecados en adelante, pónganse aquí. Los que tienen más de 10, pónganse allí, que vamos a hablar otra cosa. Y a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la magnitud de la reconciliación. Ustedes no se imaginan la cantidad de animales que se tenían que sacrificar diariamente en Israel, en el templo, para expiación de los pecados. Yo creo que al sacerdote le dolían los brazos de degollar animales. En la mano del pecado de Israel, la fauna peligraba. Iban a acabar con los animales. Obviamente, la Biblia es clara de que solamente se podían sacrificar animales domésticos. Nadie podía ir y que vino a sacrificar este león, no. Eran ovejas, eran terneros, eran palomas. Nadie podía sacrificar animales salvajes porque eso no venía de tu dolor, de tu crianza. Pero la fauna peligraba en manos de los israelitas, matando animales. Entonces, para que tuviera sentido y se pudiera cuantificar esa magnitud de la reconciliación, tuvo que venir el nuevo Adán. Y cuando nosotros vemos la historia de los israelitas con respecto a los pecados, dice claramente que cada uno de esos sacrificios cubría los pecados. Cada sacrificio de animal cubría los pecados. Con cada sacrificio que el sacerdote hacía en el templo, cubría los pecados. Pero cuando llega Jesús de Nazaret y camina por las calles de Jerusalén y desciende hasta el río Jordán y se encuentra con Juan el Bautista bautizando, Juan el Bautista lo ve desde lejos y grita: he aquí el Cordero de Dios que quita, no cubre, que quita el pecado del mundo. Ya no se trataba de ir tapando pecaditos y tapando pecaditos, no. Cristo vino a quitar los pecados. Y esa es la magnitud de la reconciliación. No es dejar eso ahí, hablamos después. No, pecado se fue. Pecado se fue. Para eso murió Cristo. Pasando a la segunda pregunta. Entiendo la forma en que se materializó la reconciliación entre Dios y el hombre. Usted sabe cómo fue, cuál fue la forma. La forma tiene que ver con lo que hemos venido diciendo desde el principio. El hombre pecó y con el pecado se apartó de Dios. Y solo Dios, en su infinita misericordia, decide buscar al hombre para salvarlo. Ustedes recuerdan el sermón que predicamos, lo que se había perdido. Tiene que ver con esto, con la forma. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y esa es la forma en que se produce el ministerio de la reconciliación. No fue que tú y yo decidimos buscar a Dios. Fue que Él decidió buscarnos a nosotros. Segunda de Corintios 5:19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los pecados del hombre porque los había quitado, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Jesucristo era Dios en la tierra. Él era Dios en la tierra. Y esa es una manera extraordinaria en la que el juez y demandante están en el abogado defensor librando al acusado. O sea, el juez y el que demanda, que es Dios, porque usted le falló a Dios, yo le fallé a Dios. Él es el juez y es el que demanda, es el acusador, porque nos está acusando del pecado que cometimos. El juez y el acusador y el demandante se unen al abogado defensor, que es Cristo. Cristo vino para defendernos. Y entre los tres se ponen de acuerdo para eximir de culpa al culpable, al acusado. Si usted tiene un problema legal y su abogado lo llama y le dice: el juez que va a llevar la causa me llamó porque quiere que resolvamos eso fuera de los tribunales hoy mismo. Eso fue lo que hizo Dios. Dios en Cristo se conjuga para venir en defensa del acusado. El juez que debía condenar
se pone de acuerdo con el abogado que tenía que defender en favor del acusado. Esa es la forma en que se produjo la reconciliación. Jesucristo era nuestro abogado defensor y nos estaba librando de la culpa por la cual nosotros habíamos ofendido la deidad. Pero en ese rejuego de palabras tenemos que entender claramente que funciona la Trinidad. Dios es Dios y Jesucristo era mismo Dios y el Espíritu Santo era Dios y los tres eran uno. Por lo tanto, los tres estaban en un solo pensamiento, la salvación del hombre. Y cada uno juega un papel importante en la persona que representa. Jehová, el Hijo y el Espíritu Santo. Y déjame decirte una cosa, los tres están a tu favor. Siempre de acuerdo. La tercera pregunta dice, estoy consciente de lo que costó la reconciliación. Y hoy que estamos en un mundo de precio y de valores, en un mundo donde todo lo cuantificamos, esta pregunta tiene mucho valor. Lo cuantitativo hoy juega un papel importante. Por eso a mí me gustaría preguntarle a las personas, ¿y usted sabe cuánto costó la reconciliación de Dios contigo? ¿Cuánto costó nuestra reconciliación para que valoremos lo que significa estar en paz con Dios? Hay una diferencia entre las palabras costo, precio y valor. Hay una diferencia entre esas tres palabras. Uno a veces las conjuga, a veces las mezcla, a veces las confunde. Pero hay una diferencia entre costo, precio y valor. El costo de algo, el costo, es lo que se consume, es lo que se gasta para lograr un producto. Ese es el costo, lo que yo invierto para poder lograr un producto. El precio es lo que se tiene que pagar para obtener ese producto. Y el valor es la consideración de las personas hacia ese producto. Si yo hago empanadas, Celina, y para hacer una empanada yo tengo que comprar aceite, sal, harina, huevo, y en eso yo gasto 20 pesos, y yo vamos a poner que yo gasto 5 pesos de gas, yo estoy gastando 25 pesos para hacer una empanada. O sea que el costo de una empanada es 25 pesos, pero yo no la puedo vender en 25 pesos. Yo la vendo a 30 porque 30 ahora es el precio de la empanada. El costo fue 25, el precio es 30. Ahora, el valor que tiene la empanada muchas veces está ligado a otros elementos. En este caso de la empanada no, pero muchas veces el valor está ligado a lo histórico, a lo sentimental, a lo emocional, a la exclusividad. Por eso hay gente que compra en boutique, porque en boutique no hay dos camisas iguales. La exclusividad tiene un precio, porque eso tiene un valor. Entonces el valor está ligado a lo espiritual y a lo sentimental y a lo emocional, a lo histórico. Hay un señor que compró un billete de $1 como en $500,000. Oye, el billete del dólar, él lo compró en $500,000. ¿Por qué? Porque ese dólar era único de una vez, que una historia tenía un valor histórico para él. Y él pagaba $500,000 por $1. Es contradictorio, pero ese era el valor. Sí. Entonces, hay una diferencia entre el costo, que es lo que yo invierto para hacer un producto, el precio, que es lo que hay que pagar por el producto, y el valor, que es lo que la persona, la consideración que tiene la persona sobre ese producto. Valor, precio y costo. Entonces, con esos tres conceptos claros, de esas tres palabras, retomemos la pregunta. ¿Qué costó la reconciliación? ¿Qué costó que Dios se reconciliara con el hombre? Tomando siempre en cuenta lo mismo. Fue Dios que buscó al hombre. O sea, fue a él que le costó. ¿Qué costó? Filipenses 2, 6 al 11. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El costo es lo que yo gasto para hacer el producto. Para producir al nuevo Adán, el Dios omnipotente, en la persona de Cristo, se despojó de su deidad, en un término singular. Se despojó de su trono.
Mi hermano, ¿cuánto costó que Dios se reconciliara contigo? Que el mismo Dios tuvo que dejar el trono de los cielos y volverse en naturaleza de hombre, un cuerpo corrompido por el pecado. Aunque él no tenía pecado, vino a involucrarse con los pecadores en un cuerpo mortal. Yo no sé si usted ve que eso tiene un gran costo, que Dios decidiera convertirse en un hombre, sin dejar su deidad, pero sí abandonando su trono. Ahí empezó el costo de producción, de la salvación y de la reconciliación. Pero no solamente se convierte en un hombre, sino que decide ser un siervo. Un siervo es un sirviente. Y no solamente decide ser un sirviente, decide morir. Y no solamente decide morir porque no dijo, voy a bajar, me va a dar una gripe y me voy a poner malo y me voy a morir. No, él decidió morir en las peores de las muertes que había en la época, como morían los delincuentes, para producir un acto de reconciliación. Eso costó la reconciliación tuya y mía. Eso tuvo que pagar a Jesucristo por ti y por mí. Hermano, yo no sé si usted está pensando que la película eso fue la realidad y que a Jesús le ponen los clavos y no, usted se ha clavado alguna vez un dedo con un clavo. Esto no se trata de una dramatización de Mel Gibson en El Séptimo Arte. Esto se trata de que a Jesucristo con sentimiento humano le traspasaron las manos con unos clavos y lo dejaron colgando. No es que lo amarraron con soguita para que le aguantara los brazos, no, todo el peso de su cuerpo estaba sobre 3 clavos, desangrándose. Y a ninguno de nosotros nos han dado una estocada. Ninguno de nosotros sabe lo que significa una estocada. Y al Señor Jesucristo desde el suelo un soldado con una lanza le traspasó el costado para producir un Salvador, para perdonarte, porque a Adán y a Eva le dio la gana de comerse un fruto y de ahí en adelante tú y yo nos volvimos ladrones, mentirosos, idólatras, pecadores. Y ese hombre ahí en la cruz del Calvario, aún sus amigos lo habían abandonado. Ese es el costo de la producción para ser un Salvador. Eso le costó a Dios hacer un Salvador. ¿Recuerdan que hablábamos de lo que costaba una empanada? Eso costó un Salvador. Dejando su trono y viniendo a la tierra a ser el peor entre los hombres, para que nosotros que somos los verdaderos peores tuviéramos una oportunidad de salvación a través del ministerio de la reconciliación. Ese fue el costo, y en base a ese costo a mí me gustaría que tú entonces le pongas un precio ahora. Si ya usted vio cuánto costó la reconciliación, ¿qué precio usted le pondría? Con ganancia. El precio tiene que ser mayor que el costo. Si empezamos a calcular económicamente, no tuviéramos la forma de calcular. No hay forma de que usted pueda pagar por ese servicio. Por eso, la reconciliación fue de inicio unilateral, solo de Dios. Y en su motivo de reconciliación puso entonces un precio a pagar. Y dijo en Romanos 10, 9 y 13, que si confesares con tu boca, oiga qué simple, que si confesares con tu boca. Por eso las personas incrédulas no aceptan este pensar, porque ellos dicen, no, es que si eso fue así, tenemos que pagar mucho, entonces yo no estoy dispuesto a pagarlo. No, mi hermano, simplemente confiesa con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvo. Y saltando al verso 13 dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Me gusta ir a la barbería de NBA porque dan café. Al principio yo tímidamente veo la greca, digo, ¿a cuánto costará un café? No pregunté y fui 2 o 3 veces y no bebí café. La 4ª vez me di cuenta que el café era gratis. Pero no es que el café les sale gratis a los hijos de Fátima. Es que ellos decidieron de su corazón donárselo a los clientes. ¿Y cuánto me cuesta ese café? No, Sandy, eso es para todo el mundo, pide y bebe. A partir de ahí yo voy más a beber que a recortarme.
porque me lo están regalando por su buena fe conmigo. Yo pudiera decirle a ellos, bueno, ese café cuesta porque tenían que colar café, gastar la luz, cobran el azúcar. No, ellos decidieron regalarlo. Solamente pide una taza, ponla ahí y tú lo mueves, tú lo endulzas con tu gusto. 2 de azúcar, 3 de azúcar, como te gusta. Wow, la reconciliación costó mucho para Cristo. ¿Qué debería yo hacer? Confiesa con tu boca. No, porque eso debe costar mucho, no. A él le plugo en su corazón darla por gracia. Confiesa con tu boca y vive una vida de santidad. Yo no puedo ir allá a la NBA y coger el café y regalarlo en el piso. Pues tú he dado y botarlo. Deme una taza de café y afuera y tirarla. Deme otra y tirarla, desperdiciando lo que a ellos les costó un sacrificio. Y hay gente que quiere vivir el evangelio así. Ay, cristiano, sí, acepto al Señor. Y mundanalidad, carnalidad. Hey, Señor, ven, perdóname, ven. Y mundanalidad, carnalidad. ¿Cómo se sentiría Franklin si yo voy allá? Dame una taza de café. Son regaladas, sí, dámela. Y la boto en el parqueo. Igual, dame otra. O sea, te la están regalando, pero a él le costó algo. Por eso, más que el costo y el precio, yo quiero que tú me pienses en el valor. Porque el valor está anexo a lo histórico, a lo emocional, a lo sentimental y a lo exclusivo. Solo Jesucristo pudo pagar por nuestra salvación. Eso tiene que tener un gran valor en tu vida. No hay precio. Sobre el costo ni lo analice, que tú no vas a poder entender, ni yo no puedo entender. Nosotros dijimos someramente lo que significó el costo, que Él descendió del trono, pero mire, por más que nosotros repitamos ese texto, no entenderemos la magnitud de que Dios saliera del cielo y dejara el trono. Nadie lo va a entender en la magnitud. Tendríamos nosotros que ser Dios para ver cómo es que Dios se despoja del trono. Nadie va a entender el costo. Lo podemos recitar, decir, pero no podemos decir, mira, yo entiendo lo que costó a Jesucristo. No, usted no entiende, ni yo tampoco entiendo. Ni el mejor de los teólogos va a entender lo que le costó a Jesucristo dejar del trono de Dios y venir a la tierra a recibir bofetadas y estocadas por los hombres. Nunca. Pero el precio no podemos establecerlo porque tendría que ser una suma incalculable. Por eso, hermano, como Jesucristo lo dio por gracia, por lo menos pensemos en el valor que tiene para ti. Porque tiene un valor histórico que cambió el rumbo de la historia. Porque tiene un valor emocional que transforma el corazón y la mente de los hombres. Porque tiene un valor de exclusividad que solo en Él hay salvación y tú no tendrás otras opciones. Entonces dime si tiene algún valor para ti la reconciliación. Si tiene algún valor para nosotros la reconciliación. El precio es aceptarlo, confesarlo, porque hizo al hombre aceptable delante de su Padre Celestial. Pero sin embargo, nosotros vemos fragmentos que se dieron en la historia de la Biblia que se repiten hoy. Isaías 53:3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿A quién? Al mismo que pagó el precio, al mismo que descendió del cielo, que dejó el trono, que se entregó por nosotros, que lo dio todo. A ese mismo que nosotros estamos diciendo, ay sí, pero tendremos que ponerle un gran valor, ay sí, porque costó mucho. A ese mismo, la humanidad lo ha despreciado y desechado entre los hombres. Fue considerado un varón de dolores, experimentado en quebranto. O sea, hay gente que ha tenido quebranto. Él tenía experiencia en quebranto. Y como que escondimos de él el rostro. ¿Cómo ha decidido el hombre vivir a Dios, frente a Dios? De espalda. Como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no le estimamos. El versículo es denso, pero quiero quedarme con 2 palabras. La primera, despreciado. Y la que aparece en la penúltima fila, menospreciado. ¿Qué significa desprecio? Desprecio es
antónimo de aprecio. Desprecio es lo opuesto de aprecio. O sea, cuando tú aprecias mucho a una persona, lo opuesto es que tú la desprecias. Y aprecio significa tener una alta valoración sobre una persona o cosa. Cuando yo aprecio a una persona, es porque yo tengo una alta valoración. ¿Recuerdan lo que hablábamos ahorita del valor? El valor. Yo aprecio a una persona, yo tengo una alta valoración, tiene mucho valor para mí esa persona. Y la otra es menosprecio. ¿Qué es menosprecio? Conceder menor valor o menor importancia a alguien o algo que lo merece. Alguien que merece un precio, un valor, yo le considero en menos. Menosprecio del que merecía tener. Y nosotros, conociendo lo que costó la reconciliación y el precio que pagó Jesucristo por la reconciliación, decidimos despreciarlo, quitarle su precio, menospreciarlo, bajarles el precio. Eso nos lleva a una conclusión: que el hombre no le dio valor al sacrificio de Cristo, no dio valor a lo que costó la salvación, por lo cual no está dispuesto a pagar el precio, aun y cuando sea por gracia. ¿Usted se ha fijado de eso? Aun y cuando el evangelio es por gracia, hay gente que no lo quiere, ignorando lo que costó. Para muchos hombres, la reconciliación no tiene valor, lamentablemente. Pero yo te pregunto a ti, ¿para ti tiene valor? Yo lo que quisiera es que el valor que tenga esté directamente proporcional a la dimensión de la reconciliación. Por eso paso a la pregunta número 4. ¿Quién es la persona de la reconciliación? Con las preguntas anteriores, obviamente, esta pregunta ha sido respondida también. Hemos mencionado la persona de la reconciliación, que es Cristo, el Señor. Porque nadie más podía reconciliarnos con el Padre. Fue algo exclusivo. Era el único. ¿Por qué sabemos que era el único? ¿Por qué lo entendimos como el único? Hay una declaración apocalíptica que tiene que ver con el rollo y el cordero, la cual leo rápidamente en el libro de Apocalipsis capítulo 5. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, dice Juan, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré, y he aquí que vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, y en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Quién es esa persona? Jesucristo. Jesucristo. Porque cuando todo estaba perdido, apareció Él.
el único digno, donde no había persona alguna que pudiera ni siquiera ver el libro. Él fue digno no solo de mirarlo, sino de tomarlo y desatar sus sellos. Y por eso hoy nosotros tenemos acceso al ministerio de la reconciliación. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ese versículo pudiera hacernos replantearnos lo que tiene que ver con el valor de la reconciliación. Al que no conoció pecado, le fue hecho pecado por nosotros. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos hechos justicia delante de él. ¿Qué significa eso? Que uno que era inocente fue el único que se consideró digno para cargar el peso del pecado de la humanidad. Oye, nos juntábamos todos los pecadores y nos poníamos de acuerdo, y nuestra sangre no era suficiente para cubrir los pecados ni de uno de nosotros. Derramábamos la sangre de toda la humanidad por el pecado que yo cometí ayer, y toda la sangre de toda la humanidad no era suficiente para cubrir el pecado que yo cometí ayer. Solo Jesucristo, porque Él no tenía pecado, pudo entonces tomar las riendas de la humanidad para sacarlos del pecado. Y cuando hablamos que Jesucristo no tenía pecado, recuerdo que en una de las reuniones de los caballeros, yo le preguntaba, cuando Jesucristo fue tentado, para demostrarnos a nosotros que se podía sobreponer a la tentación, ¿en algún punto Jesús tuvo riesgo de pecar? ¿O Jesús nunca tuvo riesgo de pecar? Porque la forma de él demostrarnos pudiera haber sido que él, teniendo dificultad con el pecado o riesgo de pecar, pudo vencer y nos demostró a nosotros que se puede. O también pudiera ser que como él es Dios, entonces él nunca lidió de verdad con la tentación porque no podía pecar. Y discutíamos eso entre los hombres y opinábamos. Pero lo fundamental de ese concepto, y ojalá que quede claro esta mañana, es que él no tenía pecado y que el pecado no podía entrar en él. No había forma de que Jesucristo pecara. Él es, con un término que usan mucho las mujeres que lavan con aceite, impecable. Jesucristo es impecable. Por esa condición de impecable, fue digno de desatar el sello, de cargar la cruz y morir por los pecadores. Y cuando aquí el verso dice que por nosotros lo hizo pecado, en realidad lo que esa palabra, la palabra original lo que dice es, lo hizo ofrenda de pecado. Porque el pecado nunca llegó a él, sino que él se ofrendó por el pecado. Como los sacrificios antiguos de animales que se tenían que hacer de manera subsecuente, Jesucristo se ofreció como ofrenda de pecado por nosotros, el que nunca conoció pecado. Y esa ofrenda se hizo perpetua en la cruz del Calvario. Siendo Cristo el único que podía ser presentado por nuestros pecados, y siendo Él sin pecado, toma nuestro lugar, y solo a través de Él Dios nos ve justo. El que era santo, sin pecado, pagó como si fuera un pecador, para que a nosotros nos vieran justos sin ser justos. Eso es como los espejuelos, los lentes. Si veo muchas personas con lentes aquí, cuando usted se quita los lentes, tal vez se le mezclan las letras y se marea. Jesucristo es ese lente que Dios se puso para vernos nítidos a nosotros. Si se quitan los lentes, nos vemos borrosos. Nosotros no estamos nítidos. Nosotros nos vemos nítidos a través de Cristo. Porque Jesús es ese lente a través del cual Dios nos ve. ¿Sabe qué? En la cruz del Calvario se selló un pacto que dice que Dios nunca se va a quitar los lentes. ¿Cómo tú te sientes por eso? Aunque me molesten aquí la patita que me aprietan, se pagó un precio.
Bueno, pero usted quiere ver nítido. Sí, pero doctor, es que me molestan aquí, me molestan aquí. Sí, pero usted quiere ver bien. Bueno, pues aguanto esto y aguanto esto con tal de ver bien. El Señor Jesús sufrió desprecio y menosprecio para que Dios nos vea bien a nosotros. Por eso la última pregunta es un desafío y una tarea. ¿Estoy yo cumpliendo con mi responsabilidad en el ministerio de la reconciliación? Si yo conozco la magnitud, la forma, el costo y la persona de la reconciliación, ¿cómo yo estoy respondiendo a eso? La petición de nuestro Señor es la siguiente con respecto a nuestra respuesta a la reconciliación. Primero, aceptar la reconciliación. Él nos dice, el que acepte este evangelio, el que cree que Jesucristo fue resucitado de entre los muertos, el que confiese con su boca y se aparta, entonces ese sería salvo. Esa es la primera demanda de la reconciliación. Y la segunda está estipulada en la parte final del verso 18 y el verso 19 de 2 Corintios 5. Si lo pueden poner en la pantalla y con eso vamos a cerrar. La parte final de 2 Corintios 5, del verso 18 y el verso 19, lo podemos poner ambos. La parte final del 18 dice, y nos dio el ministerio de la reconciliación. Y la parte final del 19 dice, nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Hay una respuesta que tú tienes que dar para recibir la reconciliación, aceptarla. Pero hay un compromiso que cada uno de los creyentes tiene. Y yo quisiera dejarlo bien claro en esta mañana antes de bajar de esta plataforma. El Señor te dejó a ti el compromiso de la reconciliación y te dio la palabra de la reconciliación. Por lo cual, nuestro mandato y nuestra responsabilidad es caminar por este mundo pregonando el ministerio de la reconciliación. Y si bien yo vengo todos los domingos y adoro a mi Padre Celestial, estoy bien con mi Dios, pero yo no estoy siendo una atalaya, un pregonero, un evangelista del ministerio de la reconciliación. Yo estoy faltando a lo que dice su palabra, porque Él nos dio a nosotros el ministerio de la reconciliación, porque la misión de Cristo terminó en la tierra con su resurrección y su ascensión. Y habiendo Él resucitado antes de su ascensión, dejó un mandato claramente establecido. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Quiénes son los responsables de ese mandato? Nosotros. Promulgo yo el valor que tiene para nosotros la reconciliación. Hablo con mi boca constantemente de la magnitud de la reconciliación. ¿Cuál es mi postura frente al ministerio de la reconciliación? Ojalá que cada día estemos cumpliendo con este llamado, el cual es vital para la vida cristiana. Inclina tu rostro esta mañana. Amado Dios, gracias, Padre. Gracias por tu amor. Gracias por el ministerio de la reconciliación. Gracias, Señor, por tomarnos en cuenta. Gracias, Padre, porque aunque nosotros no éramos dignos, ni lo somos, tú encontraste quien sí podía ser. Y ahí estaba Cristo. Nació en tu corazón, Señor, elegir a tu Hijo. Y tu Hijo, en un acto de amor, dijo, Señor, que se haga tu voluntad. Señor, hoy tu voluntad se ha hecho en nosotros. Somos nosotros los que a veces no estamos cumpliendo con tu voluntad. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque así como los soldados romanos o los judíos, de alguna manera nosotros hemos menospreciado el ministerio de la reconciliación. Nosotros hemos desvaluado el precio, el costo y el valor de la reconciliación. Nosotros hemos ofendido la persona de la reconciliación. Nosotros hemos disminuido, minimizado la magnitud de la reconciliación. Pero hoy estamos aquí, Señor, para ser informados, formados y transformados por tu palabra.
Por eso queremos llevar esta palabra a nuestros corazones. Entendiendo que el hombre fue creado con un propósito mayor, el cual debe cumplir. Entendiendo, Señor, que solo tu Hijo Jesucristo pudo venir a pagar el precio de la reconciliación y lo pagó. Y entendiendo que hoy nosotros tenemos el compromiso de expandir esa reconciliación de Dios con el hombre. Porque el hombre huye de tu presencia, pero nosotros tenemos que ir a poner a Dios delante de ellos para que puedan adorarte y servir. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor. Y ayúdanos a vivir en paz con el Dios que no creó. Porque tú siempre has buscado al hombre. Tú siempre has amado al hombre. Y siempre lo amarás. Te lo agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga.